Esto es la tarea de la unidad 1 de la materia de control estadístico de calidad, que se verá lo que es la teoría general y herramientas básicas. Entonces, en la primera sección de la teoría general y herramientas básicas tenemos lo que es administración de calidad. Entonces aquí tenemos los puntos que son introducción de los sistemas de calidad. En el primer punto tenemos la etapa artesanal, en la que se suponía que se realizaban correctamente las cosas con la finalidad de satisfacer al consumidor. También en esa época el núcleo familiar era muy importante porque se dedicaban a la realización artesanal. En esta etapa más que nada se dedicaban a hacer lo que son las cosas manuales, que en ocasiones se eran antiguamente los trueques, que yo hacía una canasta y te la cambiaba por otra cosa que tú hicieras que a mí me hiciera falta. En la segunda tenemos la etapa de la industrialización, en la cual la palabra calidad fue sustituida por la palabra de producción. En este punto la idea era satisfacer las demandas del cliente. En este punto surge la revolución industrial. En esta etapa de la industrialización fue más que nada cuando se empezaron a elaborar productos en mayor masa para satisfacer las necesidades de los clientes. En la tercera etapa tenemos el control final, que sería la inspección. En este punto el cliente pide más calidad en su producto y de esa forma aparece el punto de inspección del producto al estar finalizado y separar las piezas buenas de las malas. Como inspección entendemos que si yo soy un inspector de calidad, tengo una línea de producción, entonces yo voy a verificar que el producto satisfaga las necesidades de mi cliente, o sea, por entendido que el producto sea de calidad. Entonces tenemos la etapa 4, que es de control en el proceso. En este punto se enfocaron en la prevención de los errores durante el proceso. Este punto debe ser estudiado con probabilidad y estadística, y de esta manera poder tomar decisiones infundadas y poder estandarizar los procesos. Más que nada aquí lo que se busca es que exista la menor cantidad de errores tanto en el proceso para evitar los errores en lo que hace el producto. Entonces se dice que se requiere de la probabilidad estadística para, de acuerdo a los números que encontremos, podamos realizar la estandarización de los procesos, tanto de los productos. Entonces, la 5 tenemos la etapa en control de diseño. Nos dice que se enfocaron en generar procesos de calidad de manera ligera, de igual manera en reducir los costos de productividad. En esta etapa es más enfocada la ingeniería y el diseño en su totalidad. La ingeniería de calidad consta de las actividades dirigidas a la reducción de las variables y las pérdidas surgen los POCAYOCs. En este caso, en los controles de diseño, se busca realizar el diseño de un producto de manera que pueda reducir los errores, o sea, realizarlo a prueba de equivocaciones, de que la persona que te lo esté elaborando te cree el producto de acuerdo a las especificaciones que tú le estás dando en un diseño. Y de esta manera evitar que, por ejemplo, que un conector lleve cable verde, cable blanco y cable negro. Entonces, para evitar de que se crucen, de que no sabes cuál es fase, cuál es tierra, se identifica el cable verde como fase, el cable blanco como neutro y el cable negro como tierra. Entonces tenemos la etapa de calidad total. En este punto se crearon estándares internacionales para poder crear una mayor calidad con normas ISO. También se crea el sistema de gestión de calidad, donde está abarcado lo técnico y lo administrativo. Aquí en esta etapa entra lo que son las normas internacionales, como son el ISO. Entre ellas entran el ISO 9001, que te puede certificar en la que son 2000, 2005, 2008 y la más actual, que vendría siendo la ISO 2015, que en esta implementa mayor control sobre lo que son los sistemas administrativos. Lo administrativo se vuelve más fuerte en cuanto a lo que es la calidad, para que el producto final lo puedas obtener de la mejor calidad posible. Entonces, nuestro siguiente punto sería la filosofía de calidad. Entre la filosofía de calidad es indispensable hablar de esta sin mencionar de una manera puntual
a diferentes aportadores de conocimiento, como lo son las siguientes personas. Vendría Joseph F. Juran. Juran citaba que lo siguiente, que existe una serie de pasos de entrada y salida, nombrados mapa de planeación de calidad. En estos encontramos los siguientes puntos, que son identificar a nuestros clientes, el segundo sería determinar las necesidades de nuestros clientes, y la tercera es traducir sus necesidades a nuestro lenguaje. Lo que entendemos por eso es que debemos buscar qué es lo que ocupa nuestro cliente. Para empezar, si ya tenemos clientes determinados, buscar qué es lo que necesita nuestro cliente y cómo nosotros podemos realizar lo que el cliente pida de manera que él lo entienda. Entonces, Juran tenía una trilogía de planeación de calidad, que era desarrollar productos que cumplan con las necesidades de clientes de manera óptima y desarrollar el proceso que sea capaz de producir las características del producto deseado. Y la tercera sería transferir el proceso de una operación. Entonces, primero que nada, se tiene que desarrollar lo que es desde el diseño hasta la elaboración de un producto, pero en cada uno de los pasos verificar que el producto cumpla con las necesidades que el cliente desea. Entonces, después desarrollamos lo que es el proceso que sea capaz de producir las características del producto. Y por último, todo lo que se desarrolló se transfiere al proceso de operación, dándonos a entender que todo lo que un diseñador genere se tiene que poder transferir al proceso de operación para que se pueda realizar el producto deseado. Entonces, entramos a lo que es la teoría en lo que es el círculo de Deming. Una parte de la filosofía Kaizen es el uso del círculo de Deming para guiar y motivar las actividades de mejora. En un inicio se llama ciclo Sherwood, que su fundador original fue Walter Sherwood, dado que Walter Edward Deming llevó esta metodología en Japón en 1950. Los japoneses cambiaron su nombre a ciclo de Deming. Entonces, el que sería un ciclo PDCA, que sería lo que es planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, este es un sistema que se utiliza para implantar las mejoras continuas, cuyos objetivos son la autoevaluación, destacando los puntos más fuertes de una empresa y también los que hay que mantener, y las áreas de mejoras en las que se debe de actuar. Como aquí tenemos, está lo que conforman las 4 etapas del círculo de Deming, que sería planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, aquí tenemos es un círculo porque una vez que lo planeas, lo tienes que hacer, lo tienes que verificar, tienes que actuar y tienes que volver a planear. Entonces, en el primer punto tenemos los dos puntos, que uno sería que consiste en estudiar la situación actual y describir un proceso, sus insumos, resultados, clientes y proveedores. Y el objetivo principal es asegurar que el proyecto que se selecciona para análisis es realmente el más importante en cuanto a su contribución en el mejoramiento de los indicadores claves del negocio, dándonos a entender que la mejora continua se tiene que buscar de manera en las cuales se obtenga un mayor beneficio dentro de la organización. Entonces tenemos el segundo punto, que es do, o hacer, ejecutar. Entonces, en este se implementa el plan a manera de prueba y se llega el momento de llevar a cabo el plan de acción mediante la correcta realización de un área planificada, las aplicaciones controlar el plan, la verificación y obtener un feedback necesario para el posterior análisis. En el paso de do se va a implementar lo que ya anteriormente estuvimos planificando. O sea, una vez que investigamos y que planificamos lo que se tiene que hacer para buscar para obtener una mejora continua en un área en específico, llega el momento de ejecutarla. Entonces llegamos al tercer punto, que es check, o comprobar, verificar. Nos dice que una vez que implementemos la mejora, se deja un periodo de prueba para verificar su correcto funcionamiento. Si la mejora no cumple con las expectativas iniciales, habrá que modificarla para ajustar los objetivos esperados. Entonces, si en el tercer punto vemos que la mejora continua que intentamos implementar no fue la más óptima, regresamos al primer punto, que es plan, y reforzamos lo que ya habíamos hecho con los datos que habíamos obtenido. Entonces,
una vez que volvemos a tomar el ciclo y volvemos a llegar al punto de check y ya podemos tener la información necesaria, llega al punto 4, que es actual. En esta etapa las mejoras se estandarizan y al final se implementa como una mejora práctica actual y se comunica a toda la organización. Después de este proceso lleva otra vez la etapa de planeación para identificar otras oportunidades de mejoras. Como lo había dicho, es un círculo. Una vez que encuentras una mejora, puedes enfocarte en obtener otra mejora, tal vez en la misma área o tal vez en un área distinta. Entonces, las premisas fundamentales del círculo de Deming es que la mejora proviene de la aplicación del conocimiento. Este puede ser un conocimiento en ingeniería, administración o la forma de procesos que pueden facilitar el trabajo. El círculo de Deming se enfoca tanto hacia la mejora continua a corto plazo como hacia el aprendizaje organizacional a largo plazo. Entonces, prosiguiendo, tenemos lo que son herramientas estadísticas de calidad. En esta encontramos la mejora de procesos y herramientas. Como mejora de proceso se conoce más que nada como una aproximación sistemática hacia la mejora de procesos que se pueden realizar mediante lo que es el mapeo de procesos, el análisis de procesos o el rediseño de alguno de los procesos. En este caso tenemos que las herramientas también existen un gran número de estas que se pueden utilizar para solucionar problemas y para lo que es la mejora de procesos. Entonces, estas herramientas son de gran utilidad para lo que es la recolección de información y poder interpretar los datos que proveen de cierta fuente. Entonces, tenemos lo que son las herramientas básicas de la calidad, que fueron propuestas por Karo Ishikawa en su libro Guide to Quality Control. Entonces, en este sugiere que las necesidades de contar con un procedimiento claros y objetivos para el análisis de solución de problemas en programas de mejoramiento. Según Ishikawa, con las herramientas básicas se puede resolver el 95% de los problemas que presenta cualquier organización. También son conocidas como herramientas de calidad, de estadística y de administración de la mejora continua. Además, las herramientas básicas vienen siendo lo que son los histogramas, que son las barritas, tenemos lo que son los diagramas de flujo, tenemos lo que son las hojas de chequeo comprobación o las check sheets, diagramas de Pareto, diagramas de causa-efecto, diagramas de dispersión, gráficas de control, entre muchas otras. Entonces, el propósito de las herramientas, principalmente o más importante, sería organizar los valores o los datos numéricos que tenemos. En segundo, sería facilitar la planeación mediante procesos de herramientas efectivas y el ayudar a la mejora del proceso de toma de decisiones. En este caso, las herramientas de control nos ayudan más que nada a lo que es la área administrativa, principalmente, que de ahí es de donde surgen las ideas para implementar lo que es la mejora continua en el área de producción. Entonces, tenemos lo que es una de las herramientas, el histograma. Entonces, conocemos que un histograma son barras, pero un histograma es un gráfico de barras verticales que representa la distribución de frecuencias de un conjunto de datos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un histograma que en cada una de las barras se concentran los valores en forma de frecuencia de cada uno de los diferentes tipos de valores. Entonces, otras de las aplicaciones del histograma es la comparación de los resultados de un proceso con las especificaciones previamente establecidas. Entonces, como siguiente tenemos lo que es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es la descripción de un proceso, un sistema o algoritmo informático. Esta como herramienta nos sirve para la solución de problemas y nos ayuda a investigar e identificar lo que son los puntos del proceso donde ocurren problemas. Entonces, el diagrama de flujo normalmente son de arriba para abajo o de izquierda a derecha. Entonces, en estos podemos localizar lo que son los problemas que ocasionó un problema en una sección de producción o que ocasionó un problema en una parte de lo administrativo. Esto nos ayuda a encontrar la causa raíz y poder solucionar cualquier situación que se nos presente. En esto se utilizan ampliamente numerosos campos para documentar, estudiar, planificar y mejorar la comunicación en los procesos complejos. Entonces, los diagramas de flujo se encuentran en forma de diamante que representan los puntos de decisión dentro de un proceso.
Las formas rectangulares son las que representan el procedimiento para llevarse a cabo, y las flechas son la dirección en la que el flujo va a seguir el proceso. Entonces, el proceso para desarrollar un diagrama de flujo consiste en listar las diferentes etapas del proceso. Entonces, después tenemos que clasificar las etapas del proceso y tener en claro lo que vamos a hacer en el diagrama. En este caso no tenemos que omitir ninguna etapa, porque entonces ahí no sería una información confiable. Entonces, tenemos también lo que son las hojas de chequeo o de verificación. Entonces, este es un formato generalmente utilizado para la recolección de datos por medio de la observación de ciertas situaciones o un proceso en específico. Entonces, esa como al ser parte de una de las herramientas de calidad, son unos formatos en los que se va a permitir al usuario registrar y ordenar datos de tal forma que facilite su recolección o análisis. Estos documentos son diseñados basados en los usuarios para intentar aprender el proceso de recolección de datos. O sea, aquí tenemos unos ejemplos de lo que son las hojas de chequeo. Entonces, aquí por ejemplo que se busca escape de gas del contenedor, el golpe de lateral de una bujía, contracción de una manguera, sobrecalentamiento del motor, doblamiento del enfriador, entre otros. Entonces se va marcando cada día cuántos de cada uno hubo. Entonces de ahí la persona va a utilizar esos datos para analizarlos y buscarle una solución. Entonces tenemos posteriormente lo que es el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto se considera una técnica utilizada para concentrar la atención en áreas de problemas. Pero no en cualquier área, tiene que ser en el área de problemas importantes. Normalmente cuando tratamos de implementar lo que es la mejora continua o alguna mejora en el proceso, buscamos lo que sean problemas mayormente grandes que se les pueda dar solución, porque normalmente los problemas grandes siempre son las repercusiones de otros problemas que pueden llevar a cabo que exista un problema muchísimo más grande. La idea es clasificar los casos y conforme al grado de importancia concentrarse en resolver los más importantes. Entonces aquí tenemos un diagrama de Pareto que se concentran las cantidades y se va llenando el acumulado de cada uno hasta que se llega al 100%. Entonces el diagrama de Pareto normalmente se le llama la curva de 80-20 porque se concentra en una gráfica para organizar datos de forma que queden descendentes de izquierda a derecha y separados por barras que permite asignar el orden de prioridades. Posteriormente pasamos a lo que es el diagrama causa-efecto, que también se le conoce como diagrama de Ishikawa. En este método gráfico sencillo es para representar una cadena de causa y efecto, así como clasificar las causas y organizar las relaciones entre las variables. Esta es una herramienta que surgió a lo largo del siglo XX. Es de útil en la identificación de las posibles causas de un problema y también en un ambiente no manufacturero. Las categorías de causas potenciales incluyen lo que son política, personal, procedimientos y planta. Entonces, cada ramificación que se dirige al tronco principal representa una posible causa. Las ramificaciones que se dirigen hacia la causa contribuyen a ellas. Los diagramas se crean en una atmósfera de tormenta de ideas. Todos participan ya que se considera que son parte del proceso y solución del problema. Por lo general, pequeños grupos y de departamentos de operaciones y la dirección trabajan con un facilitador capacitado y con experiencia. El papel de facilitador es centrar en la discusión del problema y sus causas, no en las opiniones. Lo que es el diagrama de causa-efecto nos ayuda a determinar el tipo de datos a obtener en el fin de confirmar si los factores seleccionados fueron realmente las causas del problema. Entonces, cuando se detectan causas potenciales de un problema, esas pueden prevenirse si se adoptan controles apropiados. Este diagrama nos muestra la habilidad del profesional que posee personal encargado del proceso de nivel más alto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es el diagrama de causa-efecto. Entonces, del lado izquierdo tenemos lo que son las posibles causas, que normalmente son hombre, maquinaria, entorno, media,
medida, método, material. Y dentro de estas, lo que son las espinas posteriores que se unen a ella, son las subcausas, siendo las otras las causas principales. Entonces todo eso se une de manera que podamos encontrar que nos da, por ejemplo, el efecto o el problema. Entonces, diagrama de dispersión, gráficos de correlación. Entonces, hablando del diagrama de dispersión, es una herramienta que consiste en la representación gráfica de dos variables denominadas X y Y, lo que permite estudiar su relación. Se dice que existe una correlación entre ambas si cada vez que aumenta el valor de X, aumenta proporcionalmente el valor de Y, que viene siendo la correlación positiva. O si cada vez que aumenta el valor de X, disminuye en igual proporción el valor de Y, o en este caso la correlación negativa. En un gráfico de correlación representamos cada par X y Y como un punto donde se cortan las coordenadas de X. Entonces esto también se le conoce como lo que es el gráfico de correlación. Aquí tenemos la línea y lo que son en este lado serían las caudalidades observados y en el otro caudales simulados. Entonces observamos que como va creciendo en X, van creciendo en Y se van acumulando en ciertas zonas. Ya al final se empiezan a dispersar un poco más los datos. Entonces se nos dice que si el valor de P es menor o igual al nivel de significancia, se concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Las correlaciones no siempre son lineales, en ocasiones son cuadráticas y en ocasiones son curvas. Entonces, si el valor de P es mayor que el nivel de significancia, se concluye a que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Entonces, usualmente se utiliza el valor de confianza del 95% y un nivel de significancia que sería del 0.05%. Entonces, aquí tenemos un cuadro donde los valores de confianza comunes son 90, 95 y 99, dándonos por comprender que los niveles de significancias comunes son el punto 10, punto 05 y punto 01. Entonces, aquí tenemos que cuando la correlación va hacia el lado negativo, se considera como una perfecta correlación negativa. Cuando va hacia el lado positivo, se considera una perfecta correlación positiva. Ya dependiendo del grado donde llegue, ya sería la fortaleza que ésta tendrá. Entonces, continuamos con lo que son las gráficas de control. Estas son básicamente una representación gráfica de distintos valores de forma que toma de una característica correspondiente a un proceso. Nos permite observar la evolución de este proceso en el tiempo comparado con otros límites de variación fijados de antemano. Normalmente las gráficas de control se encontrarán de manera de puntos unidos con un límite. Entonces los gráficos de control tienen una línea central que representa el promedio histórico de la característica que se está controlando y límite superior o inferior que también se calcula con datos históricos. Entonces pasamos a otra de las herramientas de control estadístico de calidad, que en este caso vendría siendo las 5 S. Las 5 S se le conoce como una técnica de gestión original en Japón que se basa en 5 fases simples. Así que las 5 S vienen de lo que son Seiri, Seito, Seiso, Seikitsu, Shitsuke, que vendría siendo eliminar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina. Entonces, como las 5 palabras empiezan con S, por eso se llaman 5 S. Entonces, el objetivo relacionado con el aspecto del puesto de trabajo es el orden de las herramientas en el ambiente de trabajo y la seguridad principalmente. Entonces, algunos ejemplos de lo que pretende evitar es movimientos innecesarios en el flujo del trabajo, aspectos sucios en el entorno laboral, falta de seguridad laboral en el puesto, uso de gafas y protecciones y la falta de instrucciones en la planta. Entonces, posteriormente tenemos lo que son las fases de la implementación de las 5 S. La implementación de las 5 S en las 5 S consiste en 5 pasos o fases cuyos nombres japoneses
ya los conoces: Seiri, Seito, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Entonces, el Seiri, que venía siendo eliminar, sería lo que es clasificar y eliminar de nuestro puesto o área de trabajo los elementos que no sean necesarios para poder realizar nuestras actividades diarias, por lo que hay que separar lo necesario de lo prescindible para poder evitar posibles despilfarros. Entonces, en estos entran lo que son los espacios, transportes necesarios o menores inventarios, o tiempos para encontrar útiles. La segunda tenemos lo que es el Seito, que vendría siendo ordenar. Esta etapa consiste en establecer un orden u organización de los recursos necesarios del proceso productivo. El objetivo es disminuir los tiempos. El objetivo es disminuir los tiempos que se destina para encontrar los recursos o cualquier material que tengamos. Entre otras, una mayor accesibilidad a los elementos necesarios, mejorar la seguridad de la empresa y el aumento de la productividad global en la planta. El siguiente sería Seiso, que se vendría haciendo lo que es la limpieza e inspección. En esta fase se debe de aplicar lo que es la limpieza e inspección de nuestro entorno donde estamos trabajando para buscar los defectos que nos puedan afectar. Entonces, se trata de anticipar el defecto o una falla. En esta fase implica la asunción de la limpieza, otras tareas que más se realizan, como algo imprescindible, enfocándolo desde el punto de vista de mantenimiento preventivo de una máquina. Normalmente, si queremos estar trabajando de acordemente para poder realizar nuestro trabajo bien, nuestra área de trabajo tiene que estar limpia. Entonces, seguimos con lo que es Seisuke, que es estandarización. Lo que nos dice que consiste en estandarizar lo conseguido en las fases anteriores para que los beneficios se prolonguen el tiempo. Se trata de estandarizar un procedimental de determinadas acciones o procesos mejorados en los aparatos anteriores. Entonces, tenemos lo que es por último, el Shitsuke, que vendría siendo la disciplina. El objetivo de esta fase es hacer las acciones derivadas de las fases anteriores se automaticen y se conviertan en más que en un proceso productivo. En esta etapa no solamente se debe, aquí no es ya el que voy a limpiar, que voy a estandarizar, es una disciplina de que tú ya lo tienes que hacer parte de tu vida, parte de tu día a día, para que no solamente lo puedas aplicar en tu área laboral, sino que también lo puedas aplicar en lo que es la vida cotidiana. Entonces, la herramienta de 5S es un proceso de mejora continua, que no exige un nivel de conocimiento elevado. Cualquier persona lo puede hacer, sino que trata de temas bastante elementales y que conforman 4 procesos cuyas palabras en japonesas empiezan con la letra S. Entonces, seguimos con otra herramienta que vendría siendo el Kanban. Es un sistema de flujo que permite, mediante el uso de señales, la movilización de unidades a través de una línea de producción. Esto sería mediante una estrategia de pull o estrategia de jalonamiento. El sistema de flujo pull consiste en optimizar los inventarios y el flujo del producto de acuerdo al comportamiento real de la demanda. Entonces, podemos concluir que el Kanban jalona el inventario a través de centros de trabajo. Utiliza tarjetas para señalar la necesidad de otro contenedor de material. O dicho de otra forma, la tarjeta es la autorización para que se produzca el siguiente lote de producto. Entonces, las condiciones ideales para implementar el Kanban sería tener una demanda regular por parte del cliente o baja variación de producto. Entonces, tenemos que entender que si la demanda regular del cliente es difícil de predecir, no podemos tener un buen funcionamiento de lo que es el Kanban. Entonces, por consecuencia, si la empresa hace muchos productos diferentes, entonces no querrá mantener existencia de todos ellos, ya que esto podría aumentar fácilmente el inventario en curso que anda rodando en la fábrica. Entonces, si tenemos inventarios altos, tenemos mucho capital que está estancado si es que no se mueve. Entonces, flujo de material definitivo. Si el flujo de material desde que entra la materia prima hasta que tenemos el producto terminado no está claro y bien definido, es muy difícil controlar esto mediante Kanban. Entonces, pequeñas máquinas dedicadas a un solo proceso.
En este caso, algunas empresas invierten en grandes máquinas que sirven para todos los productos que fabrican, lo que provoca que tengan que fabricar grandes lotes y muchas veces será un cuello de botella en el proceso de producción. Entonces, los cambios rápidos, que serán como muchas máquinas y procesos, pueden tardar mucho tiempo en configurarse para producir un nuevo producto. Normalmente, por un ejemplo, por decirlo, en donde yo trabajo tenemos una máquina láser y tenemos lo que es una ponchadora, que sería una AMK. Entonces, muchas veces tarda mucho tiempo de cera porque hay que quitar el tooling que se encuentra actualmente para poder el tooling apropiado para lo que es el ponchado de otro tipo de lámina. Normalmente aquí manejamos mucho lo que son láminas. Entonces, si metes, por ejemplo, una pieza muy pequeña y quieres cambiar a una pieza grande, tienes que sacar lo que es el tooling, tienes que tiempos de esperas en lo que quitas y vuelves a armar la máquina para que ahora se configure para el producto que se necesita. Entonces, procesos repetibles y máquinas fiables. Si las máquinas son procesadas y averiadas y los procesos no son repetibles, entonces será difícil controlar cualquier forma de sistema de producción y mucho menos un Kanban. Entonces, el último punto sería proveedores fiables. Necesitas asegurarte que los proveedores son capaces de dar soporte a los procesos de Kanban que se van a implementar de forma fiable. Aquí, por ejemplo, en la sección más fiable que podemos aplicar lo que es el Kanban serían lo que es tornillería, ya que son productos es producto que se compra por lotes grandes y se utiliza de manera frecuente. Entonces, esos son más fáciles de implementar el Kanban. Entonces, aquí tenemos tipos de Kanban: de tarjeta de producción y tarjeta de movimientos. La tarjeta de producción serían los de Kanban de producción y el Kanban señalado. Y las tarjetas de movimiento entregan lo que son transportes entre procesos y los proveedores. Entonces, el Kanban de productos da la autorización a un proceso para fabricar un número X de productos fijos. El Kanban de transporte autoriza el transporte de un número fijo de productos hacia adelante. Entonces, el sistema de tarjetas duales usa ambos tipos de tarjetas, mientras que el sistema de una sola tarjeta utiliza solo la tarjeta de Kanban de transporte. Entonces, este es un ejemplo de una tarjeta de Kanban de producción. Aquí tiene la imagen, que en este caso se le pone apariencia, número de parte, nombre del producto, tipo de contenedor en el que se va a almacenar, la capacidad del contenedor, X número, la descripción, aquí tenemos los números de emisión. Entonces, el proceso, aquí ejemplo, maquinado MC2D. Entonces, Kanban en sí significa tarjeta y se utiliza para reponer las cantidades estrictamente necesarias, teniendo en cuenta el condicionamiento de las unidades en el momento más adecuado, teniendo en cuenta el consumo diario y las unidades deseadas en stock. Normalmente aquí en mi trabajo el Kanban se manejan las tarjetas y la persona encargada de lo que es la tornillería da un recorrido varias veces al día para verificar en dónde ya el mínimo ya prácticamente está consumido para el poder resurtir a lo que la capacidad del contenedor requiere. Entonces, proseguimos para lo que es el Poka-yoke. El Poka-yoke es un término japonés que Poka significa error no intencionado o una equivocación, y yoke es evitar equivocaciones. Shingeo Shingo, destacando ante la imposibilidad de destacar 0 defectos al final del proceso, y de un método basado en la realización de trabajos y de a prueba de errores. Entonces, Philip B. Crosby propuso el programa de 14 pasos con la finalidad de tener 0 defectos. Entonces, aquí encontramos lo que es el compromiso de dirección, equipos de mejoramiento de calidad, medición de la calidad, evaluación de costos de la calidad, concientización de la calidad, equipos de acción correctiva, comités de acción, capacitación, día 0 de efectos, establecimiento de metas, la eliminación de las causas de error, el reconocimiento, consejo de calidad y repetir los procesos de mejora de calidad. Entonces, el fin de Poka-yoke es reducir o anular los defectos. Por ello es importante comprender que los defectos son generalmente por errores. Las inspecciones destapan los defectos. No tiene sentido analizar el producto final cuando el defecto se produce en el trabajo.
Entonces, no tiene sentido analizar el producto final cuando el defecto se puede hacer el trabajo. Entonces, es en el proceso donde hay que eliminar los errores. Entonces, los errores usados no se van a volver a repetir. La clave de encontrar los errores antes de que estos se conviertan en defectos. Entonces, por consiguiente, la causa de los defectos recae en los errores de los trabajadores y los defectos son resultados de continuar dichos errores. Entonces, los diseños del Poka-yoke o Poka-yokes son función de control que se enseñan para impedir que el error se consume. Por siguiente es la función de aviso. En este caso puede llegar a producirse, pero el dispositivo reacciona cuando va a tener lugar para advertencia al operativo del riesgo. Un ejemplo cotidiano que tenemos del Poka-yoke es en las tarjetas telefónicas. En este tipo de tarjetas se estandarizó una geometría concreta en que aprovecha los espacios donde debe ser insertada, de modo que no sea posible colocarlas incorrectamente. Por ejemplo, otro que tenemos son las conexiones de los tomas corrientes. Si observamos, están diseñados de manera que no te puedes equivocar para conectarlos. Entonces, se ponen dos y uno de tierra, para que no te puedas equivocar de conectarlo al derecho o conectarlo al revés. O en otros casos, el ensamble de un tornillo. El tornillo tiene la figura para que tú puedas meter el tornillo, de manera en que si lo intentas meter al revés, no vaya a entrar. En este caso, los beneficios de Poka-yoke son los resultados de una buena aplicación. En este caso serían un alto nivel de calidad, la disminución de los retrabajos y la satisfacción de los clientes. Aquí tenemos otros ejemplos, como los juguetes de los niños que están a prueba de error. No puedes meter un círculo en un cuadrado. O las tarjetas de celulares que tienen la figura específica para que tú lo insertes de la manera correcta. O los adaptadores que son para diferentes tipos de memoria, como son las SD o las micro SD o las mini SD. Entonces pasamos a lo que es mantenimiento productivo total. El mantenimiento productivo total surgió en Japón como un sistema destinado a lograr la eliminación de las 6 grandes pérdidas o desperdicios en los equipos, a los efectos de poder hacer factible la producción de just in time, la cual tiene como objetivos primordiales la eliminación sistemática de desperdicios. Básicamente la definición de TPM es una filosofía de mantenimiento cuyo objetivo es eliminar las pérdidas en producción debidas al estado de los equipos. En pocas palabras, mantener los equipos en las mejores condiciones posibles para que se pueda trabajar de manera idónea. Entonces, tenemos lo que son los 8 pilares del mantenimiento total productivo, que son una base fundamentada en la metodología de cada uno de ellos. Dice una ruta a seguir para lograr los objetivos de eliminar o reducir las pérdidas, como son paradas programadas, ajustes de producción, fallos en equipos, pérdidas de producción, reprocesamientos, defectos de calidad. Para esto debemos conocer los pilares, que el primero sería mejoras enfocadas, el segundo el mantenimiento autónomo de la maquinaria, tercero el mantenimiento planificado, posteriormente tenemos mantenimiento de calidad y después la que es la prevención del mantenimiento, posteriormente actividades de departamentos administrativos y apoyo, como la formación también de adiestramiento y por último la gestión de seguridad y del entorno. Entonces todo esto, los 8 pilares los tenemos aquí, que se encuentran por encima de lo que son las herramientas de calidad, entre ellas las 5 S, para posteriormente tener encima lo que es el TPM. Entonces el primer pilar es encontrar lo que es la oportunidad de una mejora dentro de la planta. El segundo pilar, que es el mantenimiento autónomo, en este es volver a integrar lo que es el trabajo de operación a operario. Posteriormente el tercer pilar sería el mantenimiento planificado, que sería tener un buen mantenimiento preventivo, constantemente cada cierto periodo estarle dando mantenimiento a la máquina para evitar que ésta pare en momentos inoportunos. Posteriormente tenemos mantenimiento de calidad. No solo es cuando hacemos, sino cuando qué producto podemos hacer.
Entonces, por un problema material, por un problema de método o por un problema de operaciones. Posteriormente tenemos lo que es la prevención del mantenimiento. En este es planificar e investigar sobre las nuevas máquinas que se pueden utilizar a nuestra organización. Para ello debemos diseñar o rediseñar procesos para verificar los nuevos proyectos. El sexto pilar serán las actividades del departamento administrativo y de apoyo. En este debemos reforzar las funciones mejorando su organización y cultura. Para ello deberá aplicar el mapa de cadena de valor transaccional para encontrar oportunidades. El séptimo pilar sería la formación y adiestramiento. Esto sería más que nada lo que son las capacitaciones que se les dan a los empleados que utilizan las máquinas o a los que van a arreglarlas. El octavo pilar, la gestión y seguridad de entorno. En este deberíamos tener un estudio de operatividad combinados con estudios de prevención de accidentes. Entonces, cada uno de los pilares del mantenimiento total productivo son necesarios para llevar a cabo un correcto funcionamiento de las maquinarias. No es necesario llevarlas todas al mismo tiempo, pero sí importante tenerlas a la empresa. Tenemos lo que es Six Sigma. Este se considera un enfoque revolucionario de gestión que mide la mejora y la calidad. Ha llegado a ser un método de referencia para al mismo tiempo satisfacer las necesidades del cliente, logrando niveles próximos de perfección. Lean Six Sigma se basa en lo que es el DMAIC, que es Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Entonces, en Define, we define the problem. Measurement, we quantify the problem. When we analyze it, we analyze the cause of the problem. And when we improve, we implement and verify the solution that we took for the problem. And with the control, we maintain the solution. El proceso de solución de problemas hace referencia a los pasos de Mike, que vendría siendo el primer paso sería definir. En esta vamos a definir lo que es el problema que estamos observando. Por ende debemos hacer las siguientes actividades, que sería planteamiento del problema. Debemos hacer diagramas de Paretos para determinar la condición actual, mapas del proceso y verificar el voz de cliente. Posteriormente tenemos lo que es medir la condición actual. En este fase revisamos cómo se mide actualmente el proceso, si está de la forma correcta. Entonces en esta etapa realizaremos lo que es diagrama de causa-efecto, revisar el estándar operacional y un análisis de sistema de operaciones. Posteriormente en el análisis se analizará exhaustivamente las variables claves que se identifican gracias a las actividades realizadas de los pasos anteriores, como en análisis de multivariables o identificación de desperdicios. Entonces tenemos ya por consecuente la implementación. En esta etapa en la cual se desarrolla el proceso óptimo para lograr la mejora. Para esto puede hacerse una lluvia de ideas entre personas que estén cerca del área del proceso o personas de calidad, llamados benchmarking o diseño de experimento. Y por siguiente tenemos lo que es el control. La etapa de control de proyectos es la suma importancia, ya que algunas empresas se dan casos de proyectos caen con el tiempo por no tener un sistema de control. En este caso, las actividades que debemos mantener son Lean Manufacturing, capacitaciones y estándares de video. Entonces, tenemos Lean Manufacturing. En estas son variables que ayudan a eliminar las operaciones que no le agregan valor al producto y servicios o los procesos. Aumentar el valor de cada actividad realizada, eliminando lo que no se requiere. Entonces, es producir más con menor esfuerzo, o sea, manufactura esbelta. Entonces, en el sistema de manufactura esbelta tenemos lo que es la manufactura flexible, tenemos lo que es la eliminación y planeación del tipo de desperdicios y respeto por lo que es el trabajo del Kaizen. La mejora consiste en la productividad y en la calidad. Entonces, los objetivos principales de la manufactura esbelta serían implementar la filosofía de mejora continua que le permita a las compañías reducir los costos mientras se mejoran los procesos y eliminando los desperdicios para satisfacer las necesidades del cliente. Entonces, de igual manera, mantener el margen de utilidad. Entonces, el segundo punto sería proporcionar a las compañías herramientas para servir a un mercado global que exige
calidad más alta, entrega más rápida a más bajo precio en la calidad requerida. Entonces, es importante en diferentes áreas, ya que se implementa diferentes herramientas, por lo que beneficia a la empresa y a sus empleados. Entonces, aquí tenemos lo que son los 5 principios del pensamiento esbelto, que primero sería definir lo que es el valor agregado para el cliente. Posteriormente se define y se hace un mapa del proceso. Continuando, se crea un flujo continuo. Entonces, pues adelante es que el consumidor jale lo que requiere y esforzarse por la excelencia y alcanzar la perfección. Los beneficios de la manufactura esbelta serían la reducción de inventarios, reducción de tiempos de entrega, mejora calidad, menor mano de obra, mayor eficiencia en los equipos y la disminución de los defectos. Entonces, tenemos lo que son las herramientas de manufactura esbelta. Entre ellas entra lo que es Just in Time, 5S, Kanban, mantenimiento productivo total, dispositivos error, que sería Pokayok, tenemos Kaizen, tenemos lo que son los diagramas, ciclos de servicio, ciclo de Deming, Six Sigma, entre otros. Entonces, adelante tenemos lo que es el Kaizen. El Kaizen se originó a mediados del siglo XX en Japón. Bueno, casi todo se origina en Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, Kaizen se convirtió en una forma de vida de las empresas japonesas. Algunos de los precursores más importantes de la herramienta fueron Deming y Buran en finales de 1950 y principios de 1960. Entonces, Kaizen está conformada de 2 palabras. La primera es Kai, la segunda Zen. Kai es lo que es romper, modificar o cambiar. Y Zen, pensar, hacer bien, mejorar. Entonces, Kaizen es cambio para mejorar, mejora y mejora continua. El Kaizen lo que busca aquí serían las operaciones de valor agregado. En esta unidad de trabajo por la que el cliente está dispuesto a pagar, la cual también cambia la forma del ajuste. Entonces debemos observar lo que son las operaciones también de valores de no agregar valor. En esta unidad de trabajo que no cambia la forma y ajuste de producción. Entonces, algunos de los beneficios del Kaizen serían implementar la competitividad, el éxito de desarrollos de producto, la reducción de los costos, flexibilidad en los procesos, mejora de producciones, mejora de condiciones de trabajo. Entonces, los principios del Kaizen serían mantener la mente abierta, mantener una actitud positiva, rechazar las excusas, pero de manera que se busquen soluciones, no nada más rechazarlas. Preguntar por los 5 por qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Tomar acción implementación inmediata. Usar todo el conocimiento del equipo y olvidar las diferencias de nivel. En el Kaizen no se fija si eres un operador, si eres un directivo. Se busca la causa raíz del problema para poderlo mejorar. Entonces, las experiencias de implementación de la filosofía Kaizen en Occidente nos permiten concluir las principales prescripciones de su introducción, que son de carácter cultural, tanto en el caso de las convicciones personales de los trabajadores como en la estructura organizacional de las compañías de Occidente. Como tenemos algunos ejemplos de Kaizen, que son el control de calidad, el sistema de producción just in time, mantenimiento productivo total, despliegue de políticas, sistema de sugerencias y actividades en grupos pequeños. Entonces, siguiendo aquí, tenemos lo que son nuestros ejercicios, el histograma. Entonces, en este caso, el histogramas. Tenemos 2 problemas, uno de lo que es el catéter y el segundo que es el de los renes. Entonces fuimos a Minitab, tenemos nuestros datos aquí, lo puse como 1. Aquí tenemos ya los datos. Entonces, para poder realizar esto, nos subimos a estadística, nos subimos a herramientas, no, subimos a gráficas e histograma. Entonces aquí esperamos, hacemos simple y damos a aceptar. Entonces aquí introducimos lo que son los datos. Aquí, como la variable de las gráficas va a ser el diámetro interno, entonces vamos a seleccionar el diámetro interno, lo seleccionamos junto con el diámetro externo. Entonces le pusimos histograma de diámetro externo y vamos a aceptar. Entonces aquí
nos dio nuestra gráfica donde se concentran los datos de manera por medio de las frecuencias de cada uno. Entonces podemos observar que el 25, el diámetro interno, el 25 es el más frecuente entre los datos. Aquí podemos observar, van entre 24, 25, 26, 24, 25, 26. Entonces el histograma nos va a acumular las frecuencias de cada uno. Similarmente hicimos el del diámetro del rin. Entonces aquí observamos el informe. Entonces tenemos que la media es 25.16. Aquí tenemos que la más alta sería 25. Entonces la segunda es un informe de resumen del diámetro. Entonces nos da los valores de la media, nos da la desviación estándar, las varianzas, el mínimo, el primer cuartil en donde se secciona, la mediana, el tercer cuartil máximo. Los intervalos de confianza utilizando el 99%. La desviación estándar 2.78. Entonces, ese es histogramas. La segunda el diagrama de Pareto. Aquí tenemos lo que es el proceso de sheet metal y el proceso de inyección de plástico. Entonces lo tengo como número 2. Aquí tengo los datos de los cortos por soldadura o cortos de sheet metal, cada una de las diferentes causas que provocó. Entonces nos vamos a estadística, herramientas de calidad, y buscamos lo que es diagrama de Pareto. Aquí vamos a meter lo que es el defecto, la primera sección. En la segunda vamos a meter lo que es la cantidad. Vamos a dar las opciones aquí y le vamos a poner los nombres a los ejes. El eje de las X va a ser los defectos y el eje de las Y va a ser las cantidades. Y un título de diagrama de Pareto, pongo las fechas aquí, que sería de octubre a diciembre del 2016. Vamos a aceptar. En este caso vamos a utilizar el 99.99%, ya que no podemos por el 100. Entonces le vamos a dar a aceptar y nos va a dar una gráfica así. Entonces esta gráfica, aquí podemos observar las cantidades y los diferentes defectos. Se van acumulando del mayor defecto al menor defecto. Entonces aquí nos marca los porcentajes, en qué porcentaje se manejan los defectos. Entonces tenemos la cantidad, tenemos lo que es el porcentaje y el porcentaje acumulado. Entonces, de acuerdo también a lo que son las inyecciones de plástico, de la misma manera, nos fuimos a estadístico, herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Seleccionamos defecto, cantidad, las opciones también las llenamos, igual con 99.9%. Entonces nos da un diagrama con la misma información. Entonces ese es el de Pareto. Tenemos el de Ishikawa, que vendría siendo el de causa-efecto. Aquí tenemos el ejemplo de los de efecto y efecto desalineado. Entonces lo tenemos como el número 3. Tenemos aquí los diferentes efectos. Defecto de desalineado, es el segundo. Tenemos aquí el efecto. Entonces, mano de obra, máquina, material, método, medición, entrenamiento, impresora, horno, stencil, soldadura, combate.
Entonces, ahí, pues en este caso nos vamos a lo que es estadística, herramientas de calidad, causa y efecto. Entonces aquí automáticamente esta va a estar llena. Entonces vamos a poner aquí el nombre de efecto. Entonces todas estas las vamos a ir borrando y vamos a ir seleccionando las manos de obra, seleccionar una por una, después máquina, seleccionamos, material, seleccionamos, método, seleccionamos, tenemos mediciones, medio ambiente. Entonces nos vamos a ir aquí para ingresar las subcausas. Aquí solamente ingresé lo que fue entrenamiento porque no tenía el de disciplina y le di a aceptar. Entonces así nos vamos a ir una por una, que solamente tenía componente 1. Entonces aceptar y le vamos a dar a aceptar, lo que nos va a dar esto. En este diagrama de causa-efecto tenemos lo que son las causas principales, que son mediciones, material, mano de obra. Entonces estas son las causas principales. De estas se van a ramificar los que son ramificaciones o subcausas, que todo va relacionado a el por qué existe el corto de la soldadura. Pues de la misma manera tenemos el de desalineado. Tenemos aquí las causas principales y tenemos aquí las subcausas que nos llevan al efecto de desalineado. Entonces seguimos con las diagramas de correlación o gráficas de dispersión. Aquí tenemos el ejemplo de una empresa con tarjetas electrónicas y el de los cortos por soldadura. Este es el 4. Aquí ya tengo yo los datos de los costos de soldadura, temperaturas y defectos. En este caso nos vamos a gráfica de dispersión. Vamos a seleccionar con regresión y le damos a aceptar. En este vamos a meter lo que la variable y va a ser en este caso la primera, la temperatura, los defectos, seleccionamos, y la variable x va a ser la temperatura. En este caso le ponemos una etiqueta para que diga diagrama de correlación temperatura versus defectos desalineados. Le damos a aceptar. Entonces nos va a aparecer una gráfica de dispersión de esta manera, donde podemos observar de qué manera se comportan nuestros datos. Entonces tenemos aquí las temperaturas de acuerdo a los defectos. Vemos que no hay mucha varianza. Ya con las temperaturas más altas es ya donde se encuentran uno que otro valor fuera de rango, o con las temperaturas muy bajas encontramos también muy pocos valores fuera de rango. Entonces decimos a asistente, pusimos regresión. Entonces aquí elegimos lo que es regresión simple porque solo tenemos una variable. Entonces seleccionamos lo que son los defectos y lo que son las temperaturas. En este caso queremos una correlación lineal, no una cuadrática. Le vamos a dar un nivel de significancia de 0.05 y le vamos a dar a aceptar. Entonces nos va a dar una serie de gráficas con los datos más precisos, una tarjeta de informes, regresión, y aquí más detalladamente analizando que existe una correlación positiva. Entonces la gráfica nos está dando un perfecto positivo de que la correlación es buena. Entonces aquí también tenemos lo mismo, lo que observamos anteriormente, de que ciertos datos estaban fuera de rango. Entonces aquí tenemos un cuadrito
donde dice que residuos muy grandes, son 1, 2, 3, 4, y residuos grandes y poco usuales, que serían este que está muy por fuera, y nada más los rombos, que serían poco comunes, que están casi por fuera. Entonces, como aquí seleccionamos lo que es lineal, si hubiera sido cuadrático, el modelo hubiera correspondido de manera un poquito más breve. Entonces aquí tenemos cómo se dispersan los datos de manera acomodada, pero lo podemos hacer distintos. Entonces lo mismo hicimos con lo que son los defectos de succión. En este caso la correlación fue hacia abajo. Entonces de la misma manera sacamos lo que son las gráficas más específicas. Entonces tenemos aquí hacia el lado negativo, lo que nos indica que la correlación negativa, cuando la succión de vacío aumenta el número de defectos desalineados. Entonces, por consiguiente, decimos que el vacío aumenta los defectos de los desalineados. Entonces tenemos lo que es nos está pidiendo un proyecto final. Una vez terminado el contenido de esta tarea, crear una presentación llamada herramientas estadísticas aplicada al campo laboral. Entonces aquí tengo esta. En este caso nos vamos a estar pidiendo principalmente la idea. Tenemos la problemática. En una empresa manufacturera de gabinetes de tránsito se requiere analizar el motivo por el cual el costo de tornillería se elevó en un 50% en el periodo 2017. Se busca reducir los costos de los diferentes números de parte que están asignados a ellos. Entonces aquí vamos a buscar lo que es reducir el costo en un 60% utilizando la metodología de Six Sigma. Se realizará un diagrama de Pareto con la finalidad de determinar cuáles son los mayores problemas de costos en los enfocaremos para lograr la reducción del 60%. Entonces, con esto concluiría lo que es la tarea número 1 de control estadístico de calidad.